Bueno, pues el tema da para mucho, ¿no? Y además pues tenemos una invitada muy especial que vamos a aprovechar. No siempre tenemos a Mari Carmen por aquí. Y bueno, pues vamos a preguntarle. Vamos a empezar primero con la cuestión de la semiología. Diana, ¿no crees que mucho del problema es que se hace un mal diagnóstico de las úlceras, no se exploran adecuadamente, no se interrogan como deberían de ser? ¿Qué opinas de esto? A mí me gustaría que tú nos dijeras tu experiencia que tienes, porque tú manejas chiquitos, ¿no? Y eso es también un problema todavía más complicado, porque tú tienes que sacar información pues, desde las piedras. Sí, yo creo que a veces, y sobre todo las nuevas generaciones, tienden a que todo sea, digamos, por medio de laboratorios, por medio de estudios de imagen, etcétera, y se les olvida muchísimo la clínica. Y la clínica es primordial. De hecho, por ejemplo, nos acaba de llegar la semana pasada un niño que jugando con su hermanito se enterró un tenedor y presentaba una lesión, se selló, pero con una membrana en cámara anterior y un absceso intraestromal. Entonces inmediatamente tú dices, fue un tenedor, ¿no? Entonces, de hecho, no me interesaba mucho el absceso intraestromal, sino precisamente la membrana que tenía dentro de la cámara anterior. Y tú dices, este niño me puede hacer una endoftalmitis en cualquier momento. Entonces ahí te ayudó la clínica. Y ya lo habían visto 4 residentes y ninguno se había percatado de eso. Entonces yo creo que aquí la clínica es muy importante. Ahora, por ejemplo, en los niños no te puedes tomar mucho tiempo de que quédate quieto, vamos a medir la úlcera, qué tanto. Tienes que tener casi una memoria fotográfica impresionante, que los pases por la lámpara y con que tú estaba aquí, esto estaba acá, más o menos así, y los vuelves a pasar. Entonces, para mí sí la clínica es indispensable y más por el tipo de hospital donde estoy. Alex o Conchita, algo brevemente que quisieran mencionar sobre esto que estamos tratando del interrogatorio, de la exploración, que yo creo que de aquí parten muchos de los problemas. Sí, desde luego, la historia es fundamental desde la frecuencia de uso de lentes de contacto. A veces los pacientes niegan que los usan de manera prolongada, cómo los limpian, antecedentes de actividades, sobre todo hay actividades acuáticas y nos es por obvio muchas cosas que no interrogamos. A veces los tiempos estamos corriendo y hay muchos pacientes y no evaluamos todas las preguntas de enfermedades sistémicas o las damos por obvias, no observamos más allá del ojo y a veces hay cosas como rosácea o alteraciones sistémicas importantes que son visibles a la exploración. Entonces sin duda es un factor que hay que interrogar dirigidamente y tratar de explorar y ver más allá de un par de córneas o de algo oftalmológico, ¿no? Okay. Ahora, hablaste de algo, Conchita, de las presentaciones atípicas. Yo tengo la impresión de que cada vez las úlceras son más atípicas. Lo que antes era muy obvio, era muy claro, como te lo mencionaban en los libros, pues creo que esos tiempos se acabaron. Si sucede con las bacterias, no se diga con los virus y los malditos hongos, bueno, peor, ¿no? O sea, es un dolor de cabeza, una pesadilla. ¿Qué opinas de estas presentaciones atípicas? Bueno, pues debo decir que nosotros también lo hacemos propiciar. Bueno, una gran parte sí es obviamente también el huésped. ¿Qué persona no en este momento no tiene depresión? Por mencionar algo, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento dado hemos pasado por estrés importante. Nuestros pacientes, nuestra población, tengo que mencionar esto porque va muy de la mano con la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, ya tenemos una persona que viene con cierto antecedente, como ya dijo Alex, tanto sistémico como su estado emocional, que va a llegar con determinada persona y rápidamente si la revisa y no hace la semiología correcta, pues le va a dar el mejor tratamiento que a su parecer va a dar. Pero si resulta que no se identificó adecuadamente la gente, vamos a modificar ya el aspecto de cómo llegó con el tratamiento que se estableció. Y puede seguir la historia hasta donde dé, porque también tenemos que saber reconocer que llega a un límite donde no hay respuesta.
si nosotros vemos que una úlcera no está respondiendo en el lapso máximo de 2 semanas, digo, algo está mal. O sea, debe de haber respuesta en las primeras 48 horas de preferencia, pero ya tampoco es así. Ya no es así. Ahora se va a más de 1 semana, 2 semanas, pero entonces hay que sospechar que algo anda mal. Entonces sí, el abuso, por ejemplo, de los antibióticos y el mal uso o indicación errónea de los mismos ha propiciado también que se modifiquen estos cuadros que observamos. Entonces ya son atípicos en cómo se presentan estas patologías. ¿Algo que quieran, Diana, Alejandro, comentar sobre esto? Sí, un problema quizá muy grave que ocurre es la automedicación, no solo automedicación de pacientes, sino a veces van a farmacias y dan directamente esteroides y genéricos y eso agrava mucho los cuadros y o sea, no necesita quizá un oftalmólogo, que a veces que sea gente experta experimentada nos confunden, hay veces que ya llegan con múltiples tratamientos pues mal empleados, ¿no? Eso creo que es muy grave, quizá no se ha tocado, pero al menos pasa con mucha frecuencia que en farmacias de manera libre, que no hay un control y una regulación como empezó con antibióticos sistémicos hace pocos años, ¿no? Eso es un problema serio. Sí, esto también pasa, por ejemplo, en el aspecto pediátrico con los inmunólogos, los alergólogos y con los pediatras. Otra cosa que es muy importante, donde yo más úlceras atípicas he visto, yo casi no veo hongos en el hospital. Úlceras micóticas en el hospital, en 5 años no he visto una, afortunadamente, porque nuestros niños inmunodeprimidos, etcétera, por lo general lo que más nos causa problemas son las infecciones por herpes. Y realmente han sido unas úlceras bastante atípicas en muchos de estos niños. Y otra situación también ¿No pudiera ser que algunas de esas úlceras herpéticas en realidad pudieran ser micóticas? Son úlceras que han respondido muy bien al tratamiento finalmente. Nada más hemos tenido 1 o 2 casos y casi todos han tenido antecedentes, sobre todo de albercas, de piscinas en estos niños, pero también muy poco. Estoy hablando de la población infantil, ¿no? Realmente lo que nosotros más tenemos es 1, estafilococo, 2, estreptococo y 3, por el tipo de pacientes que vemos nosotros en el hospital, yo creo que son principalmente el herpes. Pero también otra cosa que se nos ha olvidado mucho es explorar la sensibilidad corneal. Yo tengo un caso, incluso fue una niña que había sido vista en la ceguera, y en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, y la niña estaba diagnosticada en la ceguera con hipoestesia corneal. Cuando llegó con nosotros yo la seguía viendo por hipoestesia corneal y la niña después de un tiempo desarrolló una queratitis herpética, y aquí fue al revés, ¿no? ¿Qué fue primero? Luego la gallina, ¿no? Porque fue la hipoestesia corneal. Entonces cuando tienen, por ejemplo, esos niños que los ven con úlceras, que se dejan explorar súper bien, que no tienen fotofobia, como tengo ahorita el caso de una bebé de 5 meses, siempre tienen que tener en cuenta la hipoestesia corneal. Tenemos casos de hipoestesia corneal congénitas, tanto unilaterales como bilaterales, y lo que menos exploramos es la sensibilidad corneal. Mari Carmen, yo quisiera preguntarte, hablando un poco del diagnóstico de laboratorio, ¿qué tanto valor le podrías dar a los resultados de los cultivos? Pero sobre todo, ¿qué piensas del PCR? ¿Hacia dónde va el PCR? De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que el PCR tiene futuro? ¿Crees que el PCR, al final de cuentas, va a haber muchos falsos positivos? Tú que conoces más de esto, ¿hacia dónde crees que vamos? Bueno, aquí te tendré que contestar con 2 visiones. La visión como investigador: para el investigador el PCR es el gold estándar, porque nos dice es o no es. Para fines de diagnóstico clínico, definitivamente, pues tenemos que recurrir, como ustedes lo han dicho innumerables veces, a la clínica. ¿Por qué? Porque existe una serie de variables que pueden afectar el desarrollo del resultado, desde la toma de la muestra, desde el procesamiento de la misma. Entonces, definitivamente, pues eso es lo que afecta al final el resultado. Inclusive el que reciba tratamiento, también eso afecta el resultado. Sí, entonces, eso iba un poco encaminado, por ejemplo, a lo que nos presentó Conchita, ¿no? Muchos PCRs. Sí, y de hecho no solamente en el CONDRE, ella presentó referencias internacionales, así es, y es justamente por eso, y yo lo entiendo.
porque yo sé que tienen ustedes la necesidad de dar tratamiento antes de que nosotros tomemos la muestra. Digo, sería no ético que no nos dieran tratamiento. Entonces, esa manipulación hace que el resultado cambie. Eso es en la parte clínica. En la parte de investigación, pues definitivamente el PCR es el gold estándar. ¿Y hacia dónde va el PCR? O sea, futuristamente, ¿qué dirías? O sea, ¿qué va a pasar? De acuerdo a tu experiencia. Pues seguramente se debe de mejorar las técnicas de conservación de la muestra. El PCR ya no tiene más hacia dónde mejorar, porque está detectando DNA. O sea, ya no tiene hacia dónde más mejorar. Lo que hay que mejorar es la conservación y el cuidado de todas las variables que están alrededor del PCR. Seguramente eso sí puede mejorar mucho. Y cuando se hablaba de los microarreglos, ¿de los microarreglos de citocinas o de los microarreglos de las pruebas de para RNA? Sí. Ok. ¿Qué es un microarreglo? Primero, cuando nosotros le voy a poner un ejemplo. Una célula produce una determinada cantidad un determinado tipo de proteínas. Los microarreglos van a detectar esas proteínas o ese RNA mensajero que está codificando para esas proteínas, o los genes que están codificando para el RNA mensajero que está produciendo esas proteínas. Son esos tres tipos de microarreglos: los que detectan proteínas, los que detectan RNA y los que detectan DNA. Definitivamente lo que detecte DNA va a ser lo que dé la superioridad al diagnóstico. Otra cosa que nos puede dar mayor sensibilidad al diagnóstico es la proteína, y eso es el HPLC, espectrofotometría de masas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Okay. Nosotros se procesa el cultivo en una incubadora, crece un determinado tiempo estos hongos o estas bacterias, y posteriormente se mete a un equipo donde le hace unas pruebas bioquímicas de manera automatizada, y dependiendo de qué tantas pruebas bioquímicas de positivo o negativo nos dice es un Staphylococcus aureus o no sé, lo que sea, ¿no? Un Fusarium. Hay equipos ya en la actualidad que además de eso traen incluido un HPLC. ¿Qué es el HPLC? Así, un ejemplo: bombardea la proteína, la destruye, y como la destruye va generando pedacitos de aminoácidos. Dependiendo de esos pedacitos de aminoácidos, ese es un espectro. Ese espectro es una foto. Con que tengamos un bicho que sea roto por ese rayo que sea roto, nos dé ese espectro, podemos decir este bicho es, y no hay para atrás. Ya se están en la actualidad comercializando ese tipo de equipos, y con ese tipo de equipos tampoco necesitaríamos esperar o procesar las muestras para el PCR. Entonces sería un poco más hacia... ¿Eso desplazará al PCR en el futuro? O a lo mejor al cultivo simple, ¿no? Bueno, el cultivo simple yo creo que se le va complicando, ¿no? Las cosas. Sí, Conchis. Y yo tengo una inquietud o pregunta de, pues esto que estás mencionando, que del DNA no hay para atrás, ¿no? Pero resulta ser que ahora pues las bacterias colaboran entre sí, y parece que las bacterias colaboran también con hongos, o hongos con virus, o algo está sucediendo. ¿Qué pasa con el DNA ahí? O sea, definitivamente creo que a lo mejor esa parte, a lo mejor estoy alucinando, ¿sí? Pero ¿qué me preocupa? Que pues hay coinfecciones que estamos nosotros cada vez viendo más, y tal parecería que para subsistir una determinada X bacteria o como sea, necesita de la colaboración de otra, y creo que sí es factible a lo mejor que gran positivo, pues si no, las resistencias a los antibióticos, ¿por qué se dan? ¿No? Si a lo mejor un gran positivo le pasa la información a un gran negativo de determinado antibiótico, pues entonces las resistencias quizás hasta se están incrementando tan solo por ese intercambio. No lo sé, no me dedico, no soy bióloga, no sé si se puede dar eso. Lo que sucede es que apenas eso está en investigación en esta área, pero lo que tú estás preguntando en realidad te refieres a un control epigenético.
Es decir, todos nosotros, voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy claro de entender, todos nosotros estamos llenos de bichos por todos lados, en la piel, en la boca, en la nariz, en los ojos. Esos bichos son nuestra biota y esa biota produce cosas que hace que las bacterias malas no nos afecten. Cuando hay un cambio en el microambiente, una bacteria nos puede causar la enfermedad. Exactamente lo mismo que ocurre, o que podría estar ocurriendo en lo que tú dices, esa colaboración entre hongos y bacterias, entre hongos y virus, seguramente es algo así, es un control epigenético que una favorece a la otra. Seguramente es así. Bien, mencionaste algo en relación a utilizar, por ejemplo, en el caso que presentabas, creo que Fernando te preguntó, o alguien preguntó que por qué no le habías dado antibiótico a este paciente. ¿Qué quieres comentar de eso, Conchita? Sí, o sea, por aquí dijeron igual, pues si tenía secreción verdosa, ¿no? Sí es válido probablemente el haber utilizado el antibiótico. Hay que entender que los pacientes que se infectan con virus también pueden tener coinfección con bacterias. Ajá. No voy a entrar en el rollo de lo que la doctora domina, que es la respuesta de TH1 y demás, y pueden participar tanto virus como bacterias. En este caso en particular, yo no le di tratamiento dirigido a eso, porque la disminución de la sensibilidad, el moco que tenía per se, no me parecía que era de tipo infeccioso, aunque tenía ese aspecto. Entonces, les vuelvo a repetir, a lo mejor yo debía haber utilizado, sí, a lo mejor un antibiótico, pero le di un antiviral y todo cambió, el cuadro cambió completamente. Entonces, con el paso de los años, debo decirles que, bueno, se ha afinado mi observación en identificar cada vez cosas más finas del cuadro. ¿Es válido haberle dado el antibiótico? Sí. Alex, ¿cómo te ha ido con tus tratamientos antimicóticos? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, de entrada, en general, es el no deseado, nadie queremos ver las queratitis micóticas. Aterrizando, un poquito, el cultivo simple, hay que recordar que lleva desde 1800, pero sigue siendo, para bien o para mal, el estándar de oro, y el PCR quizá nos ayude a diferenciar entre bacterias y hongos, quizás sea su única cabida hoy para esta aplicación. Entonces aquí nos ayuda mucho el tener un PCR positivo para hongos, para orientarnos hacia esa terapéutica. El que más vemos es filamentosos, principalmente Fusarium especie, y paradójicamente se intentaron múltiples tratamientos, y la evidencia actual sólida al momento es usar natamicina, y aunque gran parte terminan en algo quirúrgico, desafortunadamente, hasta más de un 30% de los casos. ¿Con la fotericina cómo te ha ido? Pues, hemos intentado tanto intracameral como tópica, pero los estudios grandes, las series más grandes y la evidencia sólida es natamicina. Incluso se han sentado con voriconazol, y es más peligroso, con riesgo de perforación y mal pronóstico, el uso de voriconazol u otros azoles, principalmente para Fusarium. Adriana o Conchita, que quieran opinar sobre el uso de antimicóticos. Pues desafortunadamente, como están los hongos o como se presenta el cuadro, yo pienso que, como toda batalla, debería uno de eliminar el enemigo en la primera encuentro. O sea, entre más tardemos, más tiempo se prolongue el cuadro, más continúe. Aunque demos los antimicóticos, a veces vamos a ver cuadros que se extienden muchísimo tiempo. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alex, pues la natamicina es todavía el gold estándar, pero yo, por lo menos a mí, he tenido que combinarlos, y definitivamente para mí me ha ido mejor con anfotericina B. Sin embargo, debo decir que hay casos que con todo y eso no me ha ido bien. El voriconazol no me ha ido bien, lo puse intraestromal, lo he dado tópico, bueno, hasta intravenoso lo llegué a dar, pero definitivamente no. Inclusive
hablamos con los hindús del hospital, no me acuerdo ahorita cuál, y también están de acuerdo, no ha sido superior el Boricon, este nuevo no ha sido superior. No solo no es superior, se ha demostrado ser peligroso. Y bueno, nada más concluyendo que definitivamente ahorita se están haciendo combinaciones, pero no son suficientes. Es por eso es precisamente esa la inquietud por la cual yo estoy apostándole a mejorar la respuesta inmunológica del paciente. Y por eso quiero ver el seguimiento de cómo se está comportando el paciente. Y ya puedo observar que sí hay evidencias de cuando mejor. Vieron ustedes que por ahí, en uno de los casos dije, se le dio vitamina C a 2 gramos, no sé qué. Pues resulta ser que vitamina C mejora la respuesta innata. Los macrófagos necesitan muchísimo ácido ascórbico, muchísimo, para que puedan funcionar. ¿Por qué tomamos nuestra vitaminita C o juguito de limón, o que cuando tomamos catarro nos sentimos mejor? Por eso. Entonces, por eso sí le apuesto ahora más, no solo a esto, a que hemos utilizado antibiótico, antiviral, antimicótico, lo que sea, y lo que venga, sino que tenemos que tomar en cuenta el paciente, la respuesta que da el paciente, y no solamente local. Okay. Mari Carmen, factor de transferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por preguntar. Desde el punto de vista básico y luego la experiencia de los... Por favor. ¿Qué es primero? Es un extracto dializable de leucocitos que se obtiene de donadores sanos con un peso molecular de menos de 12.000 daltones. En español, son péptidos muy chiquititos. Esos péptidos muy chiquititos inducen o activan una respuesta inmunológica en diversos modelos animales y en diferentes padecimientos en humanos. ¿Por qué lo empezamos a utilizar en sujetos con infecciones oculares? El antecedente que teníamos era pacientes con herpes, y es por eso que Conchita nos dio la oportunidad de empezarlo a utilizar en pacientes con queratitis herpética. Y dado que la única presentación que teníamos en el momento era la presentación oral, fue la que se utilizó en las mismas dosis a las cuales estaba siendo utilizada para tratar otros tipos de herpes. Ese es nuestro argumento científico, ¿okay? Afortunadamente, los pacientes que tenían queratitis herpéticas empezaron a mejorar sustancialmente, y de casos empíricos empezamos a hacer algunos protocolos de investigación. En estos protocolos de investigación ya tenemos varias series de pacientes con herpes, con infecciones, como los que presentó Conchita, donde no solamente el cambio clínico es evidente, sino también va de la mano del cambio inmunológico. El cambio inmunológico está asociado en estos pacientes a una respuesta predominantemente TH1. ¿Sí? ¿Algo más de eso? Yo creo que así, porque ya veo que me están echando los ojos. Sí. ¿Y qué tanto más futuro le ves al factor de transferencia? Bueno, aquí hay que tener, pasar de estos estudios piloto a hacer ya estudios doble ciego controlados con placebo, que seguramente los vamos a empezar a realizar próximamente, para definir exactamente qué tipo de pacientes son los que deben de recibir este adyuvante inmunológico, qué tipo de pacientes no son candidatos a tratamiento. El futuro que le veo es que es independientemente de los estudios que vayamos a hacer, es que es una buena herramienta con la cual cuentan ustedes clínicos para ayudar a activar la respuesta inmunológica del paciente y mejorar un poco más rápidamente, o al menos evitar alguna otra complicación asociada a estos cuadros. ¿Del público alguien que tenga alguna pregunta? Fer. Estaba activa la respuesta hormonal, pero va a bajar, que antibióticos. No recuerdo exactamente, pero creo que se escogió 4 días una semana. Entonces empieza la respuesta hormonal, pero a sabiendas
qué no volviste a poner el antibiótico y en vez de eso sacaste una membrana y la otra? Dado un caso, y queda la idea de que por qué no usaste la membrana mucho antes, me diste esto, ¿por qué uno? También a ver si Mari puede dar su opinión con respecto a la respuesta moralista. Desde el inicio, ¿por qué no usamos membrana? Bueno, el caso era un gran positivo con estreptococo y digo, también tenemos que entender que si hay un defecto epitelial al poner membrana, pues sí se va a disminuir lo que va a ingresar al menos de antibiótico a cámara anterior. Eso es una cosa. Sí hemos observado de los casos que alguna vez vimos que puede disminuir por los factores de la membrana la inflamación in situ. Sin embargo, vimos una respuesta que era favorable. Esta paciente pues es una paciente que es diabética. Entonces, tú le puedes poner la membrana, pero a lo mejor no la va a integrar tampoco y la va a deshacer y vas a tener que poner otra y otra, probablemente. Entonces, en sí, no creo que es el momento al inicio de colocar una membrana. Sí. ¿Por qué se suspendió? No cambié, o sea, se dio el medicamento. Lo que pasó fue esto, o sea, la paciente dejó de ponerse cefalotina. Ajá. Y fue cuando llega con nosotros otra vez con reacción en cámara anterior, se le volvió a colocar la cefalotina. Y entonces sí iba mejorando, pero el defecto epitelial estaba persistente. Entonces fue cuando ya definitivamente dijimos, ya, vamos a ponerle membrana amniótica. Pero ahí lo que yo quería demostrar es que sí pasan cosas cuando se modifican los tratamientos, que sí puede empeorar tan solo por el hecho de quitar una cosa que si se está tardando, sí se está tardando. Ahora hay otra cosa en el asunto que quizás no lo vamos a tocar, no es motivo de esta sesión, pero pues llega un momento donde se hacen biopelículas. Películas tienen que ver con que las poblaciones de todas esas bacterias han hecho un nicho que se protege, pues por así decirlo, con una membrana que son proteoglicanos y muchas cosas ahí, que impide que entre el medicamento como debe de ser. Pero además son bien listas, hacen sus ciudades adentro y van a sacrificar a las planctónicas que están por ahí afuera, pero las que se están reproduciendo están adentro. Entonces, aunque nosotros le demos la cantidad indicada, estoy diciendo, no le va a hacer nada a las de adentro. Por eso se tienen que dar dosis cada vez más altas en este tipo de casos, o más frecuente. Y ahí está, el suspenderlo, lo que sucedió. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta.